Muy buenos días, mi hermano Enrique, alias el Kikín. Bienvenido, hermano, a este programa, Un Instante Santo. Bienvenido a todos nuestros 33 millones de resurrecciones que están aquí, ya en este programa, listos para una nueva lectura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Gracias por estar aquí. Un abrazo a todos. Bienvenidos nuevamente. Pues bueno, seguimos con el capítulo 12 más uno. Nos quedamos en la sección 4. Por cualquier cosa, ya hemos hablado de eso, que en México aquí no se puede decir ese número. No es que sea maldito ni nada, simplemente si no has perdonado tu pasado, puede ser que algo ocurra ahí. Ok. Eso es un ¿Cómo estás, símbolo de hermano? albur. Es un símbolo de Símbolo de albur. albur. ¿Cómo estás? Platícame, ¿cómo te fue? Bien, andamos aquí. Andamos un poco desvelados por andar viendo la tele. Por andar viendo Black Mirror. ¿Qué serie más interesante, no? Porque ahí observas cómo se manifiesta el ego en muchos aspectos. Una de Sobre las todo que, actualmente, ¿no? Sobre la tecnología, ¿no? sí, sobre el tema de la Ujú, tecnología, cómo se manifiesta el ego, cómo se extiende. Quien no ha visto esa serie, se la recomendamos, ujú. pero hay que verla con ojos. Pues perspectiva Sí, de curso al no final. de pesar, de percepción de curso, porque si no, entonces se puede ver como, híjole, qué mal, hacia dónde nos va a llevar la Ah, sí. tecnología, ¿no? Sino más bien es como hasta dónde puede el ego urdir para poder ser escurridizo y meterse a querer seguir creando sus propios reinos, ¿no? Y cómo nosotros es que no nos damos cuenta de que pues por el ser que somos, ¿no? El Cristo que yace en nosotros y vamos buscando a través de mil cosas, ¿no? Creamos mil artilugios para seguir nosotros en esta Matrix, ¿no? Que tanto deseamos todavía. Sí, y es un tema muy interesante, la verdad. Porque, por ejemplo, o sea, cuando entran como esta parte, y lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Como esta parte de los robots y todo eso, que al final, pues como es una ilusión, o sea, yo siento que la IA y todo eso, como obviamente nosotros fue desde nuestra fabricación y todo, hay una intención, y la IA, pues es igual una intención y todo eso, seguramente tiene conciencia, hay un pensamiento ahí. Y al final, pues, es lo que decíamos otra vez, imagínate, una se identifica como cuerpo y para desidentificarse como cuerpo, pues es un rollo, ¿no? O sea, en el sentido de que naciste con eso y justamente para eso es curso, para que tú te recuerdes que no eres un cuerpo, ¿no? Pero imagínate ya un Ujú. cyborg, ¿no? Primero, poco a poco, porque ahí no me acuerdo dónde lo vi, que empiezan a cambiar poco a poco, ¿no? O sea, primero usamos la tecnología para, no sé si nos amputaron un brazo, pues un brazo. Y ya como después va avanzando la tecnología, dices, pues ya más bien quiero más fuerza, ahora ya no es de que no tenga el brazo, es de que me lo quito para ponerme un brazo biónico, ¿no? Para mejorar mi cuerpo. Sí. Y entonces empiezas ahí y ya de repente, pues estás totalmente estructurado como un cyborg y ya de repente literal naces un cyborg, ¿no? Literal hecho por una máquina o por una probeta, como lo diría en el Diálogos del Despertar, ¿no? Una probeta, y eso crees que eres al final. Te dice que, o sea, de la vida es Dios, o sea, todo lo que es vida es Dios. Pero te dice, la forma de manifestar del ego es las formas que tú has creído, puede ser desde una piedra hasta un cyborg. Sí, sí, entonces, de hecho, yo creo que dice el curso, ¿no? El deseo fue algo que también es parte de las invenciones que tú hiciste a partir de la separación. Entonces, fíjate que hay algo interesante porque yo estaba viendo, bueno, me gusta mucho la filosofía, la psicología y alguno que otros así, desde Lacan, Schopenhauer, Jung, Freud. Y pues bueno, Freud fue también uno de los pioneros y Jung hablaba acerca de los deseos. Y bueno, como Jung tenía un conocimiento budista, pues hablaba mucho acerca también de los deseos que luego mencionaba Buda, ¿no? Pero te das cuenta que incluso como esa parte del deseo, o sea,
tenemos deseo de todo, deseo de ser especial, deseo de necesitar cosas, deseo seguir siendo cuerpo, el deseo. Y al menos fíjate que la psicología y la filosofía dicen que el deseo para ellos es algo positivo, porque casi casi sin el deseo, entonces no vives. Entonces dice, hay personas que no tienen deseo y pues ya prefieren mejor morir. Mueren en vida, Y ¿no? yo digo, ajá, y yo digo, pero es que es lo mismo, porque el curso dice, ¿no? En clarificación, lo que antes era deseable se vuelve indeseable, ¿no? Si antes deseabas la vida, ahora deseas la muerte. El deseo no se acaba. El deseo no se acaba aun cuando tú estés deseando morir. Más bien cambia lo que deseas, ¿no? O sea, entonces por eso el Espíritu Santo te dice, o sea, el deseo, que es el resultado de la única elección que tienes, que es decidir, entonces eso es por lo que tú tienes que decidir. ¿Deseas el Espíritu Santo o eliges el ego? O sea, según lo que tú desees, es lo que vas a elegir. Entonces dice, cuando tú ya eliges el Espíritu Santo, llega un punto donde se acabaron todos los deseos. Pero obviamente al acabarse todos los deseos, pues que comprendes que se refiere a todos los deseos mundanos. Y creo que eso es lo que perpetúa. Porque cuando tú deseas algo es porque te falta algo. Entonces, cuando tú estás a través del Espíritu Santo, esa compleción que Él hace que la recuerdes, que tú eres completo, que no necesitas nada, entonces dejas de desear, que era mucho de lo que hablaba Buda, ¿no? Creo, según, Sí, el según deseo yo es la más o fuente del, menos. sí, el deseo es la fuente del conflicto al final, eso decía. Y fíjate, tantos años, güey, después Y de todo el rollo y los... habla de dos o tres, dice deseo, dice también el apego, ¿no? A ver, qué es al final Ah, lo mismo, porque lo deseaste, lo tienes y te apegas, porque lo que deseabas, pues ya cuando lo tienes te apegas porque a tu deseo, ¿no? Y como lo dice el curso incluso, ¿no? Dice, tú, y de tus deseos ni Dios mismo te lo puede quitar porque Él deja que o seas libre, ¿no? Entonces, ese deseo que justo te hablas hace rato, ¿no? De la muerte, pues al final ni Dios mismo lo puede sanar si no lo deseas así. O sea, si tu deseo es morir al final. claro, sí, él Sí, no puede interferir en tu deseo, ¿no? Por eso cuando dice el curso, ¿no? Deseas solamente, o sea, el amor de Dios, o amor, sea, cosas verdaderas, entonces no puedes encontrar más que compleción porque no te está llevando al vacío. Si tú deseas por una ilusión, claro que vas a encontrar vacío, claro que vas a seguirte con esa vacuidad, con esa falta de reconocimiento de saber quién soy, etcétera. Por eso es importante que el deseo, que no es algo que existe en el cielo, porque allí todo ya es, pero sí el deseo es muy humano, eso es algo que sabemos, que tenemos que saber bien dirigir en manos del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que hasta eso, es decirle al Espíritu Santo, te entrego mis deseos, porque caes muy fácilmente, ¿no? En la claro. ilusión. Eh, pues, hermano, vamos a ver qué nos dice, porque ahora vamos a ver el, la función del tiempo. Bueno, y luego terminamos diciendo cómo desearía que el tiempo, el día fuera de 48 horas, ¿no? Y no sabes lo que deseas. O sea, no te estás dando cuenta de lo que estás deseando, de lo que crees que deseas. Pues Digo, nada vamos a más empezar aquí, con la... quería cerrar ahí, quería cerrar lo que me habías antes de que empecemos ahí con la oración. Quería Sí, cerrar esa hermano. parte justo, ¿no? Lo que habías dicho de precisamente lo de hacer y no hacer, ¿no? O sea, digo, lo más para cerrar ahí con las personas, para que, o sea, lo que nosotros realmente tenemos que hacer, si lo queremos poner que tenemos que hacer algo en este mundo, es aceptar la expiación, que nos lo va a repetir en varias ocasiones el curso, y aceptar la expiación es obviamente aceptar el perdón de la mano del Espíritu Santo. Y entonces, literalmente, en donde cada uno de nosotros nos encontremos, dejarle todo en manos del Espíritu Santo y Él va a guiar lo que realmente deseamos, ese verdadero deseo que tenemos real, que es hacer la voluntad de Dios, que es la voluntad nuestra. Al final es eso, ¿no? O sea, dejar todo en manos del Espíritu Santo para que Él haga tu función. Entonces, bueno, que haga que desempeñes tu función. Porque precisamente cuando tú, ya sea que vas en pos de tus ilusiones, en pos de lo que tú deseas hacer como personaje, o precisamente justo que decías, ¿no? El deseo es lo que te lleva a lo mejor a superarte como ego, como personaje en el mundo. Cuando también la otra parte, como dices, no hay deseo, no hay nada,
es la otra parte que también es como la depresión de esta parte, que al final es exactamente lo mismo, porque vas a terminar en depresión porque vas en pos de las ilusiones. Al final vas a terminar en depresión porque llegaste a tu casa, coche, familia, o sea, todo lo que el mundo te dice que es lo mejor. Y sin embargo, llegando a ese punto, te das cuenta que realmente no es la paz que estás buscando, no es la tranquilidad, no es esta parte del nirvana, ¿no? Entonces, nada más era como para cerrar esa parte, porque la pregunta sería entonces, ¿qué voy a hacer? Si no tengo el deseo de hacer algo o hacerlo, ¿qué voy a hacer? Es precisamente esa parte, ¿no? Cuando dejas de decirle al Espíritu Santo, tú te dejo mi función en tus manos y yo solamente voy a ser un canal del mensaje que tú vas a compartirme, ¿no? Sí, bueno, fíjate, qué bueno que empezamos, ¿no? Con esto, porque me dio también apertura a hablar. A lo mejor esto podría implicar un programa completo, porque es un tema muy interesante. Curso menciona, en efecto, como dices tú, ¿no? Hay los deseos que solamente te van a seguir llevando como dice el curso, ¿no? Al laberinto insensato, ¿no? Al camino insensato, al laberinto infinitamente pequeño e insensato, que es un laberinto, un camino en el que no te lleva a ningún lado. Entonces, mientras tú sigas deseando cualquier ilusión que vaya en pos de eso, como dices, tarde o temprano vas a terminar igual, totalmente decepcionado, totalmente deprimido. Y entonces ya la otra opción, ¿cuál es? El deseo por la muerte. Porque tú dices, ya, es como si tú, es como cuando estás jugando algunas maquinitas, no sé, y como que no empezaste chido, ya estás casi nada más a una vida y todo el rollo. Y hay gente que literalmente yo recuerdo cuando jugaba de morrito, dije, no, ya mejor me voy a matar para volver a comenzar, ¿no? Y así comenzaba yo el juego. Así pasa, Entonces ahí, pues, literal. sí, es que es igual. La gente aquí dice, pues ya no tengo deseo por vivir, o sea, como que ya a estas alturas de mi vida y no logré esto y esto, pues mejor ya para qué vivir, ¿no? O lo Y logré, entonces, pero pues, me siento bien, me siento bien exactamente. triste. Y ese es el punto, ¿no? Que hay mucha gente que, por ejemplo, dice, quiero ser artista, quiero ser famoso, lo que tú quieras, desean ser famosos, desean ser reconocidos. Y una vez que ya son famosos, siguen con el mismo vacío o incluso hasta más vacío. ¿Por qué? Porque su reconocimiento van y lo buscan fuera en otras personas que tampoco nos reconocen. Entonces, ¿qué? Porque Y pues cuando, alguien que siga un y ahora patrón. cuando ya no hay un concierto o algo, pues era esa tristeza al final, ¿no? Que necesitan esa Sí, adrenalina al final de reconocimiento. sí, pero incluso a veces que aunque lo tengan, lo dejan de desear. ¿Cuánta gente deja de desear ya la fama? ¿Cuánta gente ya mejor se quiere alejar? Ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque entonces ya se han convertido incluso en un ídolo y aquel que adora un ídolo tampoco no sabe quién es. O sea, no se reconoce a sí mismo. Esta es la parte más interesante porque incluso hasta para la cuestión de las adicciones, y es interesante porque tenemos que comprender que no tenemos que negar el deseo. O sea, tenemos que saber redireccionarlo, pero no negarlo. Es como una persona que dice, ok, voy a hacer una oración porque está enfermo, o lo que tú quieras, una persona que está enferma. Y a lo mejor puede pedir por curación, pero aquí tiene que ser bien honesto. Todavía, a lo mejor su deseo es más alto por la enfermedad. O sea, a lo mejor dice, deseo estar curado porque, pues como dice el curso, ¿no? Le duele la parte física, todo lo que tú quieras. Pero la verdad es que el deseo todavía es porque cree que gana más estando enfermo. Y esa es la parte que ahí es donde tenemos que hacerlo consciente, porque el Espíritu Santo no va a interferir en tu deseo. O sea, va a decir, bueno, ok, tú pides por curación, pero tu deseo es todavía seguir enfermo. O sea, entonces, y eso sucede hasta para las adicciones, que bueno, se podría llamar adicciones a todo la Matrix, ¿no? Somos adictos a todo. Entonces, por eso la resurrección, que es el único deseo que tiene el Hijo por el Padre, no hay más. Ya no tienes ningún deseo por la Matrix. Y eso sí está cabrón, Así ¿no? es. Digo, no está cabrón, pero realmente es a donde tenemos que llegar todos. Ya no deseo otra cosa más que Dios. Exacto, mientras deseemos otra cosa, pues aquí estaremos. Y justo platicando con una consultante ahorita que decías esa parte como del deseo al final, es bien sutil porque bueno, ella ya tiene mucho conflicto con esta parte como, bueno, ya ni su pareja es, ¿no? Pero al final, esa parte justamente que dices, ya le dije, bueno, esta plática de dejárselo al Espíritu Santo, y me dice, es que cuando ya lo voy a dejar al Espíritu Santo, hay algo en mi mente que me dice que no lo haga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siente que va a perder algo.
Entonces, Sí. o sea, precisamente yo hablando con ella, le decía, es que no es de que vayas a perder o ganar algo. O sea, para empezar, tú estás poniendo las condiciones del Espíritu Santo. O sea, no sabes si la persona a lo mejor tiene que estar contigo y va a sanar toda la situación para que esté contigo. O la persona no va a estar contigo, pero le dije, lo único que tienes que tener claro, y eso lo comparto con todos, lo único que tienes que tener claro es que si se lo estás dejando de manos del Espíritu Santo, todo va a ser armónico en amor. Todo. O sea, no va a haber fallo Ujú. ahí. Eso es lo que tiene que quedar totalmente claro en ese sentido. Cuando tú realmente se lo dejas al Espíritu Santo, lo vas a vivir. Solamente vas a vivir en paz, en la situación total, la que sea, ya sea que te dejes o ya sea que regresen o ya sea que se sigan hablando, se dejen de hablar, lo que sea, va a ser en total paz. Entonces, precisamente es lo que le trataba de compartir, ¿no? O sea, no tengas miedo de dejar en el Espíritu Santo tu relación, no tengas miedo justamente lo que decía, o sea, de reconocer que en ese momento tienes la necesidad de esa persona y no puedes reconocerlo y aceptarlo para que lo puedas entregar al Espíritu Santo y él corrija ese error de percepción, ¿no? En tu mente. Pero sí, precisamente, hasta miedo le tenemos a dejar al Espíritu Santo por precisamente nuestros deseos, porque creemos que el Espíritu Santo nos va a quitar los deseos, o sea, como quitártelos como si te esté, como diría el curso, como si le hubiera quitando la paleta a un niño, ¿no? Un cuchillo, porque sabemos que aparte de que nos hace daño y hacemos berrinche cuando nos lo quitan, ¿no? Los morritos. Sí, Qué fuerte tema, ¿eh? De verdad que ese sería un tema para posteriormente analizarlo así, porque hasta dónde se puede llegar a extender el tema del deseo. O sea, hasta incluso, por ejemplo, los más básicos que manejan, ¿no? El deseo de comer, el deseo de las tres necesidades básicas con las que naces, ¿no? Y luego le agregas la cuarta, que es la del deseo sexual, ¿no? O sea, sexo. deseo comer, deseo ir al baño, deseo dormir y deseo sexual. Y ya de ahí, todo lo que implica supervivencia, comodidad y placer. Y mouse, pues te agarras a la matriz de todo por donde puedas. Entonces, Toda la pirámide de Maslow. todo. Oh, qué fuerte. Es un tema, por eso el Espíritu Santo te dice, bueno, el curso te dice, entrégaselo al Espíritu Santo, él jamás te va a quitar algo que todavía no estés listo. O sea, tiene que ser agradable. Pero con fe, con fe. Con fe, claro, claro. Que también la fe es una invención, pero que la estábamos para la separación, ahora la tenemos que usar para el Espíritu Santo. Pues, ¿qué más? Hermano, le damos ¿Tú sí? una horita. Pues, ya sabes, estamos medio programa. No, pero bueno, es lo que luego a los 33,000 resurrecciones que tenemos, millones, perdón, es lo que les gusta, ¿no? Que también lo abordemos un tema más coloquial, así con nuestras palabras, para que Un tema más podamos, coloquial. un tema más, sí, bueno, ese karma. Bueno, pues vamos a empezar. Ahora sí. Te entregamos este instante. Sé tú quien nos dirige. Nosotros simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos brindará paz. Estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tenemos que preocuparnos por lo que tenemos que decir o por lo que tenemos que hacer, porque aquel que nos envió nos guiará. Nos encontramos satisfechos de estar donde quiera que Él desee, porque sabemos que Él estará aquí con nosotros. Sanaremos en la medida que nos permita enseñarnos a sanar. Espíritu Santo, te entregamos esta lectura para que tú nos la guíes, para que tú la juzgues, para que nos aceptemos la expiación para nosotros mismos y podamos compartirlo con todos nuestros hermanos de la filiación, quienes amamos. Pues somos parte de nuestra función. Amén. Amén. Gracias. Tú empiezas a leer, ¿no? En teoría. Sí. La función del tiempo. ¿Y ahora?
La razón por la que tienes miedo de este curso debería ser evidente, pues este curso es un curso, perdón, pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar y que tu función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere, por lo tanto, destruirte aquí y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado. Mientras el ego se encuentre razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti, el cielo es el infierno y el olvido, y otra vez, para ti, el cielo es el infierno y el olvido. Y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar, pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste. Y estás resuelto a demostrar que su realidad para así establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Dadas las circunstancias, ¿no sería más deseable estar equivocado, aparte del hecho de que en efecto lo estás? Aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Incluso la vida previa a la que la muerte parece señalar habría sido inútil si tan solo hubiera desembocado en la muerte y necesitara de ésta para probar que existió. Pones en duda el cielo, pero no pones en duda la muerte. No obstante, podrías sanar y ser sanado si la pusieras en duda. Y aunque no sabes lo que es el cielo, ¿no sería este más deseable que la muerte? Has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Una mente receptiva es mucho más honesta que eso. El ego tiene una extraña noción del tiempo y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Para el ego, el pasado es importantísimo y en última instancia cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpa le permite asegurar su continuidad, al hacer que el futuro sea al igual que el pasado, eludiendo de esta manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro, en la que lleva el pasado hasta el futuro al interpretar el presente en función del pasado. El ahora no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado y aunque éste ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si todavía estuviera aquí. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente tomando como punto de referencia el pasado, empañando así su realidad actual. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratara de otra persona. Y esto sin duda te impediría conocerlo tal como es. Y recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo dejarlo atrás. De este modo, tú mismo te niegas el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora.
Las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que tienes que escapar. No son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo. Son las portadoras de las áreas de dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como represalia por un pasado que ya no existe. Y en esta decisión te acarrea dolor en el futuro. A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado fue una ilusión, estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un encuentro con tu pasado? Pues en ese caso no te estarías reuniendo con nadie. Y compartir la salvación, que es lo que hace que el encuentro sea santo, quedaría excluido de tu misión. El Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo y el encuentro es santo porque tú lo eres. El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco lo será y el presente tiene ningún significado. Es, es evidente que la percepción que el Espíritu Santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego. La razón de ello es igualmente clara, pues la percepción que ambos tienen del propósito del tiempo es diametralmente opuesta. Para el Espíritu Santo, el propósito del tiempo es que finalmente se haga innecesario. El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal, al estar únicamente al servicio de su función docente, que por definición es temporal. Hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. En la realidad del ahora, sin pasado ni futuro, es donde se puede empezar a apreciar lo que es la eternidad. Pues solo el ahora está aquí y solo el ahora ofrece las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. El ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad. Pues, al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. El único propósito que el ego percibe en el tiempo es que bajo su dirección haya continuidad entre pasado y futuro, y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda abrir ninguna brecha en su propia continuidad. Su continuidad, por consiguiente, te mantiene en el tiempo, mientras que el Espíritu Santo quiere liberarte de él. La interpretación que el Espíritu Santo hace de los medios para alcanzar la salvación es la que tienes que aprender a aceptar si quieres compartir su objetivo, que no es otro que tu salvación. Tú también interpretarás la función del tiempo según interpretes la tuya. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado, tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. Esta interpretación vincula el futuro al presente y extiende el presente en vez del pasado. Mas si crees que tu función es destruir, perderás de vista al presente y te aferrarás al pasado a fin de asegurar un futuro destructivo. Y el tiempo será tal como tú lo interpretes, pues de por sí no es nada. Ok, 9 párrafos para decirnos que al final no es nada. Sí, Por sí. favor. Gracias. Bueno, ¿qué te dice? Deberías de tener, ahora es lógico por qué le tienes miedo al curso, ¿no? Cuando empieza, ¿no? Porque es un curso acerca de ti, es un curso acerca del amor y ya que precisamente nuestro mayor miedo es al amor. Em, mm, mm, ahora, ¿cómo? Bueno, entonces te da miedo, pero dice, te da miedo el curso porque es acerca de amor. Sin embargo, dice, ¿qué te dice? El ego, cuando se porta benevolente contigo, te ofrece el olvido. Que dice, bueno.
Más o menos, ahí más o menos nos la llevamos todo, te ofrece el olvido. Pero cuando Ajá. realmente se enoja, que obviamente hay una culpabilidad muy grande que te ofrece el infierno, ¿no? Dice, sin embargo, le tienes más miedo al cielo. O sea, y le tienes más miedo al cielo porque tú creaste ahora sí que tú creaste o fabricaste el olvido y el infierno, ¿no? O sea, son conceptos que tú creaste, que tú fabricaste. Por eso le tienes más miedo a Dios porque eso no lo pudiste fabricar. O sea, que es algo que tú hayas querido desear, pero no lo pudiste hacer. Entonces le tienes más miedo a la verdad que a la ilusión que tú fabricaste, ¿no? ¿Y qué te dice, no? Para ti realmente el cielo es el infierno Y el olvido. y el olvido, sí. No, y aparte, como, o sea, bueno, esta parte cuando dice, eh, precisamente como dice, a la muerte no la pones en duda. O sea, a la muerte no la pones en duda porque es algo que tú fabricaste y que ves todo el tiempo, o que ves a tu alrededor, por decirlo así. Dice, pero dice, y la muerte no la pones en duda, sin embargo, el cielo sí. O sea, y eso es lo que vivimos aquí. O sea, cuando te digo a ti, déjaselo al Espíritu Santo cuando se lo digamos aquí a las personas. Déjaselo al Espíritu Santo, cuesta trabajo porque es algo que no ven, que diría Jesús, dichosos son que sin ver creyeron, ¿no? Pero sin embargo, no creemos en el cielo, no creemos en la paz, no creemos en Dios, porque precisamente creemos más en la muerte, es algo en lo que más creemos y en estos ídolos que hemos creado, literalmente ídolos, porque precisamente ya en la muerte, ¿qué hacemos? Hacemos una reverencia precisamente de la muerte, ¿no? Y que nos habla, obviamente nos habla, empieza con lo del tiempo, ¿no? ¿Y qué nos dice? El tiempo para el ego es fundamental porque para el tiempo el ego agarra el pasado de tus culpas para proyectar un futuro culpable. Sin embargo, ¿qué te dice? No. El único aspecto del tiempo es el ahora, que es lo más cercano a la eternidad y que es de la única manera en donde vas a poder sanar en el presente. Solamente. No puedes sanar en el pasado porque el pasado es de donde vienen todas esas imágenes de dolor, todas esas imágenes que creaste de sufrimiento, de separación. Por eso la forma de sanar es en el presente. Si viene una vida pasada, ¿en dónde la vas a sanar? En el presente. Si viene un conflicto del pasado, ¿en dónde lo vas a sanar? En el presente. Por eso tienes que traer tu mente al presente para que sanes en este momento, ¿no? Y bueno, nada más hay para cerrar. Justamente en el presente, ¿por qué? Porque te dice también, cuando vaya un hermano hacia ti y tú tengas ideas del pasado, no vas a poder verlo. Sin embargo, si lo ves en presente, te va a ofrecer tu liberación. O sea, tu hermano te va a ofrecer tu liberación si tú decides ya verlo en presente, no con base a sus errores del pasado, no con base a lo que tú creaste de él o fabricaste de él en ese pasado, sino desde tu mente tú decides ver un presente. Si fue alguien que odiaste mucho, si fue alguien que tuviste muchos conflictos, decide en este momento verlo con esos ojos de Cristo en este presente. Porque si tú quieres condenarlo a ese pasado, al único que realmente estás condenando a ese pasado es a ti mismo. Y cuando tú quieres verlo en presente, precisamente va a ser un instrumento o va a ser un medio para la expiación y para tu liberación, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ya nada más para hacer una generalización, pues aquí es donde nos puede pintar o nos ofrece muy, eh, verdadera santidad. Porque en un estado de presente, que dice que el presente se extiende a la eternidad o el ahora es lo más parecido a la eternidad, que es como la agujita, ¿no? El hoyito de la aguja, que es ahí donde entras y entras a la eternidad. Ahí no puede haber nadie culpable. Dice, sin embargo, la trinidad del ego, pues es tomar tu idea de haber sido un pecaminoso del pasado o alguien te hizo daño a ti o tú hiciste daño. La cuestión es que hay pecado. Para que entonces el presente pase desapercibido, entonces tienes que sentir
una de dos, culpa o rencor por ese pasado, ya sea culpa por ese pecado que tú cometiste o rencor por el pecado que te cometieron a ti, para que entonces proyectes ese miedo al futuro. Y entonces, aunque parezcan diferentes, pecado, culpa, miedo al castigo, es lo mismo, porque al final de cuentas, en el pasado viviste tanto pecado, culpa, castigo, sigues en el mismo infierno, el presente pasa completamente desapercibido y el futuro solamente es una, un suplicio, ¿no? O un remanente del pasado. Entonces, ¿qué sucede? Ya no, nosotros no tenemos la capacidad de estar en el tiempo presente. Y dice, pues el Espíritu Santo, con esa Trinidad, es la forma en la que Él puede seguir subsistiendo y te hace, y te inventa que pues el futuro pues es peor, es amenazante, ¿no? Por eso dice, te ofrece el infierno, etcétera, etcétera. Por eso dice, tu función aquí en la tierra, desde el Espíritu Santo, es curar. Y en el cielo es crear. En cambio, el Espíritu Santo lo que quiere es que aquí en el mundo, ¿sí? Lo que tú hagas, tu función es destruir y que no tienes ninguna otra función en el cielo. Ahí ni existe. Entonces dice, por tanto, el El ego. Espíritu, Es, el ego, perdón, sí, perdón, dijiste el el ego. Espíritu Santo, dije. Entonces, no, el ego lo que quiere es que tu función aquí sea destruir Mm. y que no tienes ninguna función en el cielo, perdón. Y el Espíritu Santo es que tu función aquí sea, ¿sí? Crear, ¿no? Curar, perdón, y en el cielo crear. Entonces dice, pero lo que hace el ego con estos artilugios, dice, no, no, ni madres, o sea, tú allá no tienes ninguna función, aquí solamente destruyendo, atacando es la única manera que tienes de sobrevivir. Dice, y entonces tú no te das cuenta que el ego dice, te quiere destruir aquí y enterrarte aquí. O sea, que no salgas de este infierno, que no salgas de esta matrix. Dice, cuando tú ya logras comprender que el tiempo en manos del Espíritu Santo es una herramienta útil de aprendizaje, ¿sí? Entonces Él la va a utilizar precisamente para que haya enseñanza, para que comprendas que el único tiempo que existe es el ahora y que es ahí donde se encuentra el eterno. Entonces dice, y entonces llega un punto donde el tiempo dejará de ser necesario, ¿sí? Dice, el tiempo entonces en manos del Espíritu Santo es curar para poder estar en el tiempo presente, dice, y así liberar el futuro y liberarse del pasado, ¿no? Entonces, ya estando en el tiempo presente, entonces es como lo logras extender. Entonces, aquí viene una de las claves más interesantes que nosotros luego no podemos comprender, o claves, o no sé cómo se le puede llamar. La mayoría de la gente, cuando hemos escuchado hasta frases de Buda, de muchos, que el presente, mantente en el presente, que en el presente. Y mucha gente logra eso o quiere lograr eso a través de la meditación. No sé si eso a ti te llegó a pasar. A mí me pasó antes del curso. Estar en el tiempo presente o hay inducciones que ponte en el presente o estar con unos malas o los que le llamaban algunos eh, herramientas para intentar tú traer tu mente al presente. O sea, vaya en pocas palabras, queríamos estar en tiempo presente mediante técnicas o métodos. En cambio, el curso Milagros nos dice, en el presente solamente vas a poder estar en el momento que tú perdones tu pasado para que ya dejes de proyectar ese pasado culposo al futuro. Y solamente lo vas a lograr a través del Espíritu Santo para que entonces creas tus relaciones santas, ¿no? Entonces, cuando tú ya entonces tú todo lo que hagas te lo estás dejando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a traer nada del pasado para seguirte creando tu futuro. Por tanto, con él es el que te va a traer al presente. Yo creo que esa es la mejor manera de estar haciendo tantas cosas, que de hecho lo vamos a ver en el apartado sección de no tengo que hacer nada, ¿no? Solamente se lo tienes que dejar al Espíritu Santo. Tú no tienes que estar haciendo métodos complicados, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sobre todo porque tenemos muchas expectativas. O sea, hay muchas expectativas, creemos, o sea, la creencia para de todos, ¿eh? O sea, y háganse la pregunta, los que son terapeutas, los que se dedican a todo lo holístico, háganse esa pregunta, o sea, al final, cuando ustedes estaban en el pecado, por llamarle así, ¿no? O sea, cuando andabas, o vamos a meterlo, cuando andamos más en la Matrix sin saber que a lo mejor había otro camino, sino nada más la Matrix. Entonces, ¿qué sucede cuando entras como en la parte espiritual?
ahora te vas a un extremo, ¿no? Dices, ahora ya no voy a beber, no voy a fumar, no voy a hacer nada, me voy a portar súper bien, etcétera. Cuando nadie te lo pidió, ¿no? O sea, Ajá, sí, claro. fue una interpretación de cuando eras terrenal o cuando estabas muy involucrado en la Matrix y cuando te vuelves espiritual. Es realmente lo que uno cree que es ser espiritual y me pasó a mí, por eso lo estoy diciendo. A mí me pasó literal, o sea, de pasar de un lado, de echar desmadre, por decirlo así, a cuando agarras como conciencia y saber, bueno, esta es una ilusión, empiezas como a entrar más en el área espiritual y ahora te vas del otro extremo, te vuelves vegano, no sé, etcétera, cualquier cosa que represente, que represente la espiritualidad, ¿no? Entonces sí, precisamente es una línea bien delgada en ese sentido, por eso no sabes qué hacer, o sea, por eso precisamente si dices, voy a estar en el tiempo presente meditando, pues no, o sea, digo, Buda lo hizo, pero precisamente fue su camino y eso es otro trip. O sea, igual Jesús, han sido sus caminos y por eso te lo dice el curso, es que fueron sus caminos, por eso tú tienes tu curso individual. O sea, ellos lo único que dijeron fueron herramientas que ellos utilizaron para su, en este caso a través del perdón curso, ¿no? A través del perdón que lo está compartiendo Jesús, que fue a través del perdón como él sanó. Buda lo comparte de otras maneras, pero a lo que voy en este caso es que precisamente eso ya lo va a desarrollar contigo el Espíritu Santo si no tienes ninguna expectativa, porque si pones expectativas tú vas a creer cómo es la salvación, cómo es el despertar, cómo es estar en el ahora y ya valió madre, ¿no? Pues ahí te quedas. Claro, claro, sí. Sí, sí, de hecho, pues incluso lo que mencionábamos hace rato, ¿no? El deseo, así mismo como la memoria y muchas otras cosas son inventivas de nosotros. Pero si se tú lo dejas al Espíritu Santo, te entrego mi memoria, el Espíritu Santo no te va a llevar al pasado a recordar tus cultos, tus pasados, tus... No, no, no. La memoria es una, dice, tú puedes recordar el ahora, el presente, pero siempre y cuando se lo entregues a quien, al que sí sabe, ¿no? Y entonces es mucho más fácil. Bueno, al menos yo cuando lo comprendí dije, sí, claro, o sea, estoy llevándome hacia, me estoy yendo a caminos, como dices tú, espirituales, eh, que creo que tengo que hacer cosas para tener ahora estar fuera de esta matrix o lo que tú quieras. Si te vas a un extremo y volvemos al tema, ahora deseo esto y al último también lo dejas de desear porque no te funciona. ¿Sí? O sea, llegó un punto donde yo decía, pues, no sé, lo que pasa es que hay una línea, por ejemplo, digo, cuando yo me pasaba mucho como investigando la historia de Jesús, había una línea de Jesús donde pues, él se bautiza como esenio y los esenios no comían carne. Entonces hay una línea de gente que le gustan los esenios y son vegetarianos y estos cuates dicen, es que Jesús se iluminó gracias a que se hizo vegetariano. Y ahí voy yo, güey, ¿no? O de repente otra, no, es que Jesús porque María Magdalena estudió sexualidad sagrada, él se iluminó gracias al Tantra. Ahí está uno estudiando sexualidad sagrada. Entonces, uno quiere estar a veces copiando, como dices tú, los caminos de otros, cuando al final de cuentas Jesús tuvo que botar todo eso para decir Literal. solamente hay una sola voz. Desaprendió, La voy pasó a del todo seguir, su camino. sí, la voy a seguir nada más la voz y ya. Sí, claro, ya no hay más. Y cierto, porque yo anduve en eso, ¿no? Y al último yo dije, ay, cabrón, cuando pedía mis taquitos de cebolla en las taquerías, se me quedaba viendo así como, chale, este pobre cuate no puede pagar. Y me dice, no, no te preocupes, de verdad. Me dicen, oye, no, no quieres, le pongo carne, no te lo cobro. Le digo, no, no, es que no como carne. Y, bueno, y se me queda viendo raro. Le digo, pero sí échale caldito de la carne a la cebolla. Y yo, o sea, no seas mafia. O sea, ridiculeces, estupideces que hacemos, porque pues esa es la palabra correcta, ¿no? Estupidez del sentido de falta de entendimiento, ¿no? Y y es eso, al último terminas, no, no te funciona. ¿Por qué? Porque yo seguía deseando comer carne, ¿no? Claro. Entonces tú te forzas en contrario tus deseos y ahí viene el conflicto. Por eso es que No, está incluso cañón. el tiempo es en manos del Espíritu Santo, si no, Y todo lo que, y las prácticas, como dices, que vayan llegando, qué bueno que lo sacaste el tema, ¿no? O sea, precisamente lo que dijiste, o sea, no porque esté malo o bueno vegano, o sea, ni siquiera tiene nada que ver con eso, sino mm, simplemente es un entendimiento para ti, o sea, por ejemplo, hay un hermanito que está metido como en el ayuno, ¿no? O sea, al final, y él como no lo ha comentado, al final a él le llegó, y por eso ha podido aguantarlo bien, por eso ha podido estar tranquilo haciendo un ayuno, porque al finalmente él fue algo que él le llegó para poderlo hacer. O sea, no fue como algo impuesto, ¿no? Por él mismo.
Entonces, eso creo que también es como fundamental, porque muchas veces dices, bueno, pues yo veo a este cuate, como dices, haciendo ayuno, o siendo vegetariano, lo que sea, y veo que le está yendo súper bien y lo veo como a lo mejor hasta súper sano, por decir algo, ¿no? Entonces yo lo veo eso, entonces digo, voy, ese es mi camino, voy por ahí. Y muchas veces ni siquiera me pregunto si realmente es lo que yo quiero hacer. Pues ese también es un tema bien, bien ahí, o sea, dices, pero, o sea, dices, bueno, lo ves bien, pero tú realmente quieres ayunar. O sea, es algo que tú realmente quieres hacer. No, pues no. Entonces, es que lo veo bien. Ah, güey, o sea, sí, pero tú no quieres hacer, güey. O sea, lo único que vas a estar es peor que como estabas, güey, porque ahora quieres hacer algo que no quieres hacer por creer que vas a llegar ahí, ¿no? Y eso pasa en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué sucede cuando algo se pone de moda? Todo el mundo lo empieza a hacer. Lo empieza a hacer porque se pone mona y porque a lo mejor genera dinero, no sé, en su momento eran las barberías o así diferentes, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere ser barbero, aunque realmente ni, es más, me da asco tocar un cabello, ¿no? Me da asco tocar la cabeza de alguien, pero como siento que le va a ir bien o como he visto que le va bien a esas personas, yo lo hago y ni siquiera me pregunto si eso es lo que yo realmente deseo o es realmente lo que yo quiero, ¿no? Y entonces caes No, y ahí además, piénsalo de esta manera, camino que uno recorra, que no mitigue tu deseo, entonces ahora tu deseo aumenta porque para que los demás recorran tu camino, o mínimo juzga tu deseo de juzgar el camino del otro, porque eso es así. O sea, también. yo tengo un camino y según yo ese es mi camino. Si a mí me da paz, si a mí me da paz ese camino, ese camino que yo estoy recorriendo, entonces estoy empezando a tener una compleción. O sea, mi deseo se tiene que mitigar a huevo. Pero si yo no estoy en paz con ese camino, entonces ahora voy a tener el deseo de que más gente venga a recorrer el mismo camino que yo. Entonces ahora Para yo que te sufra quiero igual que meter yo. porque de qué otra manera el ego va a mitigar su deseo. Es muy sutil. ¿Sí? Es una forma de atacarte, ¿no? Sutilmente. Y otra, voy a juzgar a aquellas personas que tengan Que no otros lo hagan. caminos diferentes al mío. Ajá. Ni siquiera a veces deseo que tengan mi propio camino, simplemente los voy a juzgar. Ah, ese güey está haciendo esto. A ver, espérate. Si tú ya, no, ya Ya estás en encontraste tu paz, camino. ya encontraste tu camino, tu deseo bajó porque tienes deseo de atacar y juzgar al camino de otro, ¿no? Ya desde ahí es un rollo. Por eso, Y aparte y acabas que de dar un tanto se... tip, acabas de dar un tip muy cabrón ahí, güey. O sea, me refiero muy cabrón en el sentido de que precisamente ahí te vas a dar cuenta. O sea, si tú estás en tu camino, vas a estar en paz. Y si estás en paz, ya no hay necesidad de juzgar a nadie. Entonces ahí te vas a dar cuenta que realmente estás caminando sobre el camino de paz, sobre el camino de congruencia. Porque si empiezas a ver congruencia en ti y comienzas a ver paz en ti, empiezas a ver la congruencia en los demás y la paz en los demás, aceptando precisamente el camino que cada uno está llevando, porque tú precisamente estás llevando ese camino en paz al final. Claro, sí, no puedes ver otra cosa. Sí, si no, nada más te estás dorando la píldora, te estás haciendo güey. O sea, no Exacto. es cierto. Sí, totalmente de acuerdo, brother. A ver, vamos a ver otra sección, porque sí nos, Sí, ahora este, sí platicamos mucho. hoy sí fue mucha plática. Pero bueno, vamos Sí, a sí, sí. alcanzar Cerrando a como ver al final entre todo. más. Ujú, sí, no, y es que sí se requiere, porque así, Si no no, me si acuerdo no, quién luego terminó, ¿tú dicen que es mucha terminaste tú? información. Sí, yo terminé. Entonces voy yo, ¿no? Número 5. Las dos emociones. Dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente, al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Mas todas ellas tienen algo en común. Son todas dementes. Están compuestas de imágenes que no pueden ver, que no se pueden ver, y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un mundo privado que no se puede compartir, pues únicamente tienen sentido para ser su hacedor. Y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Ándale. Cada cual
Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual, y esa es la razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. No obstante, las imágenes que cada cual ve jamás han sido reales, pues están compuestas únicamente de sus reacciones hacia sus hermanos y no incluyen las reacciones de estos hacia él. No se da cuenta, por lo tanto, de que él mismo las forjó y de que están incompletas, pues dichas figuras no tienen testigos, al ser percibidas únicamente por una mente separada. A través de estas extrañas y sombrías figuras es como los que no están cuerdos se relacionan con su mundo de mente, pues solo ven a aquellos que les recuerdan esas imágenes y es con ellas con las que se relacionan. Por lo tanto, se comunican con los que no están ahí y son estos quienes le contestan, mas nadie oye su respuesta, excepto aquel que los invocó y solo él cree que le contestaron. La proyección da lugar a la percepción y no puedes ver más allá de ella. Has atacado a tu hermano una y otra vez porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado. Y así no puedes sino atacarte a ti mismo primero, pues lo que atacas no está en los demás. La única realidad de lo que atacas se encuentra en tu mente, de modo que al atacar a otros es literalmente atacando algo que no está ahí. Los que viven engañados pueden ser muy destructivos, pues no se dan cuenta de que se han condenado a sí mismos. No desean morir, sin embargo no dejan de condenar. De esta manera cada uno se aísla en su propio mundo, en el que reina el desorden y en el que lo que está adentro aparenta estar fuera. Mas no ven lo que está dentro, pues no pueden reconocer la realidad de sus hermanos. Solo puedes experimentar dos emociones, pero en tu mundo privado reaccionas ante una de ellas como si se tratara de la otra. El amor no puede residir en un mundo aparte donde no se le reconoce cuando hace acto de presencia. Si lo que ves en tu hermano es tu propio odio, no le estás viendo a él. Todo el mundo se acerca a lo que ama y se aleja de lo que teme. Y tú reaccionas con miedo ante el amor y te alejas de él. Sin embargo, el miedo te atrae. Y tomándolo por amor, lo invitas a que venga a ti. Tu mundo privado está lleno de figuras tétricas que tú mismo has invitado. Por lo tanto, no puedes ver todo el amor que tus hermanos te ofrecen. Al contemplar con claridad el mundo que te rodea, no puedes sino darte cuenta de que estás sumergido en la demencia. Ves lo que no está ahí y oyes lo que no emite sonido. Las emociones que expresas reflejan lo opuesto de lo que sientes. No te comunicas con nadie y te encuentras tan aislado de la realidad como si tú fueras lo único que existe en todo el universo. En tu demencia pasas por alto la realidad completamente y donde quiera que tu mirada se posa no ves más que tu mente dividida. Dios te llama, mas tú no lo oyes, pues estás embebido en tu propia voz, y no puedes ver la visión de Cristo, pues solo te ves a ti mismo. Criatura de Dios, ¿es eso lo que quieres ofrecer a tu Padre? Pues si te lo ofreces a ti mismo, se lo ofreces a Él, mas Él no te lo devolverá, pues no es digno de ti porque no es digno de Él. Aún así, Él quiere librarte de ello y ponerte en libertad. Su respuesta cuerda te dice que lo que te has ofrecido a ti mismo no es verdad, pero el ofrecimiento que Él te hizo sigue en pie. Tú que no sabes lo que haces, puedes aprender lo que es la demencia y mirar más allá de ella. Se te ha concedido poder aprender a negarla y a escapar de tu mundo privado en paz. Verás todo lo que negaste en tus hermanos al haberlo negado en ti mismo, pues los amarás y al acercarte a ellos, los atraerás a ti al percibirlos como los testigos de la realidad que compartes con Dios. Yo estoy con ellos, tal como estoy contigo, y juntos los extraeremos en sus mundos privados. Otra vez, a ver. Yo estoy con ellos tal como estoy contigo, y juntos los extraeremos de sus mundos privados, pues tal como nosotros estamos unidos, así
nos uniremos a ellos. El Padre nos da la bienvenida a todos con alegría y alegría es lo que debemos ofrecer, pues a ti, a quien Dios se dio, a sí mismo, se te han encomendado todos sus hijos y es Dios lo que lo que les debes ofrecer para que puedas reconocer el regalo que te hizo. Wow. La visión depende de la luz. En la oscuridad no puedes ver, mas en la oscuridad, el mundo privado que habitas cuando duermes, ves en sueños a pesar de que tus ojos están cerrados. Ahí es donde lo que ves es obra tuya. Con todo, si abandonas la oscuridad dejarás de ver todo lo que hiciste, pues verlo depende de negar la visión. Sin embargo, negar la visión no quiere decir que no puedas ver. Mas eso es lo que hace la negación, pues mediante ella aceptas la demencia. Al creer que puedes construir un mundo privado y gobernar tu propia percepción. Mas para esto la luz tiene que ser excluida. Cuando ésta llega, no obstante, los sueños se desvanecen y entonces puedes ver. No intentes alcanzar la visión valiéndote de los ojos, pues tú mismo inventaste tu manera de ver para así poder ver en la oscuridad, y en eso te engañas. Más allá de esta oscuridad, pero todavía dentro de ti, se encuentra la visión de Cristo, quien contempla todo en la luz. Tu visión emana del miedo, tal como la suya emana del amor. Él ve por ti al ser tu testigo del mundo real. Él es la manifestación del Espíritu Santo y lo único que hace es contemplar el mundo real, invocar a sus testigos y encárcel y acercártelos. Cristo ama lo que ve en ti y su deseo es extenderlo. Y no retornará al Padre hasta que no haya extendido tu percepción de forma que incluya al Padre. Y allí acaba la percepción, pues Él te habrá llevado consigo de vuelta al Padre. Solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventaste tú y la otra se te dio. Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las cosas, y de sus correspondientes perspectivas emanan dos mundos distintos. Ve a través de la visión que se te ha dado, pues a través de la visión de Cristo Él se contempla a sí mismo, y al ver lo que Él es, conoce a su Padre. Más allá de tus sueños más tenebrosos, Él ve en ti la inocencia, Él ve en ti al inocente Hijo de Dios, resplandeciendo con un fulgor perfecto que tus sueños no pueden atenuar. Y esto es lo que verás a medida que veas todo a través de su visión, pues su visión es el regalo de amor que Él te hace, que el Padre le dio para ti. For you. El Espíritu Santo es la luz en la que Cristo se ha revelado y todos los que desean contemplarlo lo pueden ver, pues han pedido luz. No lo verán a Él solo, pues tal como ellos no están solos, Él tampoco lo está. Al ver al Hijo en Él, ascendieron con Él hasta el Padre. Y todo esto lo entenderán porque miraron en su interior, más allá de la oscuridad. Al ver el Cristo en ellos, lo reconocieron. En la cordura de su visión, se contemplaron a sí mismos con amor y se vieron tal como el Espíritu Santo los ve. Y con esta visión de la verdad es que en ellos mora, toda la belleza del mundo vino a resplandecer sobre ellos. ¡Qué padre! Pues bueno, nos dice aquí que solamente existen dos emociones. Una la inventaste tú y otra se te dio. Sí, el miedo. El miedo es la que nosotros inventamos aquí para podernos alejar de la luz. Y además, bueno, habla acerca de que el miedo, al ser el mundo de las formas, adopta muchas formas, ¿no? Y que todas estas formas que se pueden manifestar, pues precisamente lo que hacen, muchas de ellas es ocultar el miedo. Puede una persona tornarse enojado o iracundo, pero finalmente sigue siendo miedo. Dice, igualmente todas estas formas que adopta el miedo, ¿sí? Son ilusiones. Son ilusiones porque son
la percepción, que es el resultado de nuestra proyección. Cuando ya hemos hablado de que el miedo es una emoción que fragmenta, que divide, y que es una emoción que lo que hace, aparte de todo esto, es que proyecta, fabrica y proyecta. En cambio, el amor se extiende a sí misma en la eternidad. Ella no se puede proyectar. Entonces, por eso el amor es que es eterno, por eso es que el amor es inmutable, por eso es que el amor es una emoción, si así le quieren llamarle, pues le queremos llamar aquí, este, o un estado en el que nosotros se nos dio, que es lo que nosotros somos. Por eso, bueno, la parte pasada, ¿no? Cuando empezaste, ¿no? La explicación, dice, ahora se puede entender por qué es que este curso le tienes miedo, ¿no? Porque es un curso del amor, es un curso sobre ti. Entonces, por eso dice, eso es lo que se nos dio a nosotros. El miedo es algo que nosotros vamos a proyectar constantemente y vamos a percibir en miles de ilusiones. Pero ese mundo que nosotros fabricamos del miedo siempre nos va a contraatacar porque no hacemos otra cosa más que proyectar nuestros juicios, nuestra condenación, nuestras propias percepciones del mundo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Me están atacando a mí. Todo el mundo que yo veo es el mismo mundo que yo he proyectado. Y ahora yo creo que este mundo está separado de mí. Ahora dice, eh, para que tú puedas abandonar la oscuridad, ¿sí? Tienes que primero, obviamente, elegir por la luz. Cuando tú decidiste abandonar la luz, pues te adentraste en un mundo de oscuridad donde ahora la luz le tienes miedo. Y obviamente, como ahora le tienes miedo a la luz, pues ahora has invertido estos papeles, ¿no? En el mundo que tú aprendiste a ver en la oscuridad con los ojos del cuerpo, en esos es en los que tú te vales para ver, pero realmente no estás viendo nada más que puras proyecciones. Entonces, desde ahí, desde la oscuridad, tenemos miedo a la luz, ¿sí? Entonces, dice, y uno normalmente se aleja de lo que teme y se acerca a lo que cree que ama. Entonces nosotros hemos aprendido a movernos en la oscuridad, a ver, entre comillas, en la oscuridad, y creemos que ese es el mundo que amamos porque es el mundo que fabricamos. Por tanto, es que seguimos con ese, volvemos a la palabra deseo, de mantenernos en esa oscuridad. Y le tenemos miedo al amor, por lo que creemos que implica el amor para nosotros, que con el amor destruiría nuestro mundo que hemos fabricado en el sueño de la oscuridad y creemos que con eso también nos destruiría nosotros mismos. Y así. Sí, digo, nada más ahí para cerrar un poco, ¿qué nos dice, no? También esta parte de literal, o sea, que nos quede claro, como dicen, no puedes ver, o sea, realmente no ves nada en el mundo, no escuchas nada en el mundo y para la gente puede ser muy complejo de entender, pero es la verdad. Como todo está proyectado desde el miedo, como todo lo estamos proyectando, es real que no podemos ver, por eso te dice. Pídele al Espíritu Santo, porque tú fabricaste todo el mundo a través del miedo. Todo, todo, todo. Entonces, por ende, perdiste la visión porque ves a través de la culpa, ves a través del castigo, ves a través del juicio, etcétera. Entonces, por ende, no puedes ver. No puedes ver a tu hermano, no lo puedes escuchar. Entonces, precisamente, y me acordé ahorita que lo estaba leyendo, esa parte. Me acordé precisamente cuando hice un viaje con Hongo, el primerito que hice que yo no sabía nada de esto, y precisamente fue cuando entré ahí y que dije, no manches, estoy loco, literal. O sea, me di cuenta cómo yo había proyectado a cada uno de las personas que en las que había conocido, a todos los había literal proyectado desde mi mente, ¿no? Y fue un choqueo para mí muy grande en ese sentido porque al final me di cuenta precisamente que todo lo que había visto era una locura de mi mente. O sea, había sido una alucinación de mi mente. Como lo que te dice ahí, todos los sonidos, todo lo que ves, es una alucinación de tu mente, o por mucho que nos cueste trabajo comprenderlo. Ahora, por eso te dice, ahora solamente pídale al Espíritu Santo que te muestre a través de la visión de Cristo el mundo real, que te muestre la visión, o sea, y eso ya se pide, o sea, tú ya pides ver más allá de los cuerpos que inventaste, pides escuchar más allá de los sonidos que también inventaste, entonces pides ver más allá de lo que realmente crees que existe aquí. Sí. Fíjate que ahorita que mencionaste esta parte de tu experiencia con el tema del hongo,
es cómo es que ahora ya podemos discernir pues la diferencia entre lo que son medios y fin, ¿no? Cuando pues antes y cómo es que al mismo tiempo también obviamente se puede lograr comprender con experiencia que solamente estabas proyectando lo que tú tenías, que el hongo simplemente lo catalizó y lo potenció en base a la percepción y tus proyecciones, ¿sí? Y eso, bueno, ocurre muy seguido, ¿eh? O sea, muy seguido. ¿Por qué? Porque habrá gente que utiliza, por ejemplo, todas estas sustancias como un fin, no como un medio. Y a lo mucho, a lo sumo, lo que puede llegar a ser el ego cuando utiliza, le ofreces una ilusión al ego, obviamente, es ofrecerte un espectáculo de la Matrix que puede generar una idolatría en la sustancia o te puede generar un super miedo que pues obviamente te hace que tú no quieras recorrer caminos adicionales al que tú ya estás acostumbrado, ¿no? O sea, y así hemos encontrado, ¿no? Gente que se encuentra espectáculos de la Matrix, viendo lucecitas, viendo espectáculos, todo el rollo, y otras personas que se encuentran al demonio mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues no hubo una manera de entregarlo, porque solamente se proyectaron. Y qué bueno que mencionaste esto, o sea, me gustaría compartir esa parte, ¿no? O sea, precisamente yo cuando hacía viajes antes, mis viajes, por precisamente lo sé ahora, por todos mis miedos y por toda esta parte de culpabilidad que yo tenía, mis viajes como tal, pues eran fuertes, eran como muy, o sea, era como mi enseñanza desde el dolor, ¿no? Al final. O sea, que todavía creía que tenía que Mm, aprender a través del dolor. Entonces, una vez justo, ¿no? O sea, de hecho, así hacemos viajes. Ya cuando conocimos curso, pues empezamos a ver esta parte, bueno, ya lo conocíamos, pero me refiero ya cuando metimos a curso para los viajes. O sea, empezamos a ver que, por lo menos para nosotros, porque había gente que no estaba tan relacionada y le costaba un poquito más de trabajo, pero digo, por lo menos para nosotros, fue una experiencia totalmente diferente a todas las experiencias que habíamos tenido con los viajes que habíamos hecho. Y vaya que hemos hecho 2, 3 viajes. Digo, ahorita ya le hemos bajado más, pero antes sí éramos más de viajes. ujú. Pero precisamente nos dimos cuenta que a pesar de todos los viajes que al final conectábamos, porque siempre fue una intención para entrar a nosotros, nunca fue como para echar ese pues desmadre si lo queremos ver así, sino era una intención de entrar a nosotros, pero precisamente siempre, como yo tenía una idea que el camino tenía que ser doloroso, tenía que ser una experiencia fuerte para que yo entendiera. Entonces, precisamente así eran mis viajes, eran fuertes. Cuando empiezo con curso que te dice, es que tú eres amor, tú ya no necesitas sufrir, Dios está contigo. O sea, empiezas a comprender de otra manera y el viaje fue totalmente diferente. Pero precisamente fue por eso, porque ya no se lo deja a tu ego. Y esos viajes, porque precisamente yo creí cómo tenía que ser la iluminación, yo percibía cómo tenía que ser la iluminación, pues de alguna manera si dije, pues si tiene que doler, mis viajes iban a ser dolorosos, porque era de la manera que yo creí que tenía que aprender. Entonces cuando llega otra manera que dice, no, o sea, no necesitas aprender del dolor, aprende desde el amor. Entonces mis viajes han sido totalmente diferentes y ya no han tenido que ser dolorosos, sino el conocimiento viene desde el amor, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho el curso te lo dice, ¿no? O sea, el Espíritu Santo jamás te exigirá un sacrificio por la salvación. Y obviamente todo lo que implica sacrificio es dolor, todo lo que implica sacrificio es algún tipo de pérdida. De hecho, si precisamente estamos aquí en este mundo, en esta Matrix, es porque ya hicimos un sacrificio. El primer sacrificio que hicimos no fue arriba de una pirámide de nuestros ancestros, ¿no? O sea, el primer sacrificio fue la idea, la ilusión del sacrificio de la unidad. Al creer que nos separamos de Dios, sacrificamos la unidad. Y a partir de ese momento, este mundo, esta Matrix, su base fundamental, su ilusión fundamental es la muerte, porque es el sacrificio total. O sea, todo el curso nos dice todo El, el tiempo ter- el término de la comunicación, dice. el término de la comunicación, o sea, sacrificaste la comunicación, sacrificaste la eternidad, sacrificaste a Dios, te sacrificas en todo. Y el ego siempre te va a exigir un sacrificio. Y entonces, ¿qué sucede? El curso te dice, no, el Espíritu Santo jamás te va a exigir un sacrificio, por tanto, es un curso de amor, es un curso donde vas a retornar a la paz. ¿Cómo te das cuenta? Porque obviamente el Espíritu Santo te va a ir quitando todos los obstáculos que te impiden reconocer que tú ya eres completo, que por tanto tú no puedes perder nada.
porque tú lo tienes todo y lo eres todo. Entonces, por ejemplo, lo que hablabas acerca, ¿no? De que es que tiene que uno sufrir y todo ese rollo. No es cierto, no tienes que sufrir. Aunque hay mucha gente todavía que se aferra a eso, ¿no? Y yo se los he llegado a decir y me dicen, no, si no duele, pues no sirve, bla, bla, bla. Digo, no, no es así. Esas son las ideas y no solamente vienen del cristianismo, vienen de mucho atrás. No, el Espíritu Santo, en el momento que a ti te enseña que eres completo, que no eres vacío, ¿cómo te va a enseñar el sacrificio? Pues entonces quedarías más vacío. El simple hecho de decir, bueno, me tengo que sacrificar para el camino espiritual, no es cierto. Si te sacrificas, más vacío tienes, porque eso es lo que implica el sacrificio. Entonces, el Espíritu Santo te va a quitar las cosas cuando tú ya no lo percibas como un sacrificio. Por eso te dice, se lo tienes tú que entregar, ¿no? Pero tienes que estar bien atento con las cosas que todavía deseas, que no te engañes. O sea, ya no quiero tener este hábito o ya no quiero tener esto. Ok, pero todavía lo deseo. Entonces, no me puedo estar engañando, se lo tengo que decir al Espíritu Santo, todavía deseo esto. En la medida que tú puedas, yo te entrego este deseo para que tú me lo quites y Él te lo va a quitar sin dolor, pero tienes que reconocer que lo deseas, porque si no, nada más lo estás ocultando y ese es el asunto. Pero eso estamos hablando de todo, hermano. O sea, todo, todos los No, deseos. y si duele, darse cuenta que no se lo estás dejando y que te estás aferrando al pensamiento al Y final. sí, sí, sí. Sí, yo por eso no le he dejado todavía al Espíritu Santo el bacacho, porque la verdad es que soy consciente que lo deseo. Oye, no soy honesto. Pero sí, yo sí le digo, ¿no? Tú sabes cuáles son mis verdaderas necesidades, tú sabes cuándo. Y obviamente muchas cosas, hermano, que yo creo que, bueno, también te han pasado, las hemos dejado de desear y ni siquiera te das cuenta. O sea, dices, ah, cabrón, Sí, ya de repente cuando te ni das cuenta cuenta, dices, ah, ¿en qué momento? Ujú. ¿en qué momento, o sea, dejó esto de tener sentido? ¿En qué momento esto dejó Es que simplemente lo sueltas así como si ya nunca lo hubieras tenido. O sea, entonces hay una enorme, Los obviamente es el milagros, Espíritu Santo, ocurren estos milagros en los que tú dices, wow, te das cuenta que nunca era necesario. Simplemente pues llenaban vacíos, llenaban situaciones, ¿no? Y eso ocurre en todo, hermano. Hasta cuanto a veces decimos a una persona, ¿no? A la pareja, lo que es, te deseo, híjole, ya existe ahí un ídolo. O sea, todo lo que no sea Dios es a consta de Dios. claro. Así de fácil. Así es. Pues qué fuerte, hermano. Yo creo que ahí le vamos a dejar porque ya también se nos fue el tiempo, pero no, estuvo bien nutrido esto. Sí, sí, sí. Dos temas y con eso Bien, tuvimos hoy. ¿Sí? Pues hermano, no sé si algo, cosita que quieras agregar, mencionar. todo bien. Recuerden que la práctica, no se desesperen. Paciencia, paciencia infinita. Así es. Pues como siempre dejamos esta lectura o esta grabación en manos del Espíritu Santo y que llegue a los hermanos que tenga que llegar. Él es el que sabe en qué momento, cuándo y cómo. Y pues bueno, Así es. gracias hermano por escuchar la voz a través de ti. Gracias por escucharla a través de mí. Y de aquí seguimos sintonizando. Bendiciones a todos. Gracias a Dios.